Vamos a recuperar parte de las declaraciones, son 5 minutos del presidente de la República sobre la reforma constitucional. Uno de los puntos prioritarios, todo el tema que tiene que ver con el mecanismo de vuelta de un presidente de la República. Él hizo una historia, sería interesante que la vieran completa, pero nosotros en este programa, por razones de tiempo, lo hemos limitado a este espacio. Vamos a verlo. Nuestro país ha conocido 39 reformas constitucionales, cada una de ellas bajo la promesa de construir un futuro mejor. Sin embargo, cada alteración ha tenido su costo. Recordemos por un instante los primeros pasos de la República Dominicana en el 1844. Apenas nacida nuestra primera Constitución fue puesta a prueba. A Pedro Santana no le gustó la orientación democrática que tenía y ordenó rodear con sus soldados el Congreso Constituyente para conseguir la introducción del artículo 210 que le garantizaba poder dictatorial y el 206 que le otorgaba 2 periodos de gobierno sin elecciones. Esas dos disposiciones abrieron una puerta peligrosa, una puerta que desató las ambiciones de un poder ilimitado. Desde entonces hemos visto cómo el síndrome de reformar se ha movido entre la esperanza y la desesperanza, entre el idealismo y el desencanto, dejando a su paso una estela de inestabilidad, fragmentación e incertidumbre. Sigamos caminando juntos por esa memoria histórica. Pensemos en cada una de las reformas que siguieron, todas ellas buscando una nueva dirección, una reinterpretación del poder, como en el 1854, cuando se autorizó nuevamente la reelección, y luego en 1858, cuando se prohibió otra vez. Esa alternancia fue el reflejo de una nación en constante lucha, no solo con sus gobernantes, sino consigo misma. Las reformas en 1865, en 1866 y en 1874 fueron parte de un patrón que no cesaba, un ir y venir de cambios que subrayaban la inestabilidad de nuestros cimientos. Y así llegamos al siglo XX, un periodo marcado por gobiernos autoritarios y concentración del poder. Las reformas del 1907, del 1929, del 1934 y del 1937 allanaron el camino para que la figura de un solo hombre extendiera su sombra sobre el país. Las reformas constitucionales de entonces no fueron simples cambios de cláusulas, sino mecanismos que facilitaron la perpetuación de un poder absoluto que erosionó las instituciones, reprimió a los ciudadanos y sumió al país en una penumbra de la cual costó décadas salir. Al llegar la democracia, la caída de la dictadura fue un renacer para nuestra patria. En 1963 se promulgó una nueva constitución que prohibió la reelección inmediata, una señal que por fin estamos aprendiendo de nuestros errores. Sin embargo, la historia nos mostró que la senda de la democracia no es fácil, que cada avance puede verse empañado por nuevos retrocesos. Así, la reforma de 1966 reintrodujo la reelección y desde entonces hemos transitado un camino de prohibiciones y aprobaciones, de idas y venidas, en un ciclo constante de cambios que ha dejado profundas heridas en el tejido social. Durante demasiados años en nuestra democracia ha estado latente una actitud autoritaria, en donde la voz de todos se sintetizaba en una, la del presidente, y con frecuencia decidía que solo él podía dirigir la nación. Y aquí estamos hoy. Preguntémonos, ¿qué nos ha dejado todo este vaivén? Nos ha dejado una lección clara. La estabilidad constitucional es más que una aspiración. Es una necesidad fundamental para el desarrollo y la paz. La falta de estabilidad en nuestras reglas de juego ha generado incertidumbre y desconfianza, ha debilitado nuestras instituciones y ha desgarrado nuestra cohesión como nación. Cuando la Constitución es tratada como una herramienta de conveniencia, se erosiona el pacto social y el pueblo, testigo de cada modificación, pierde fe en sus gobernantes y en el futuro de la nación.
Por eso he promovido una serie de candados constitucionales que garantizan al pueblo dominicano que ningún político del presente o del futuro caiga en la tentación de querer eternizarse en el poder. De ahora en adelante deberán desaparecer los hombres que se creen imprescindibles en nuestra historia, porque la alternabilidad se ha consagrado ahora para siempre y el pueblo soberano deberá defenderla. Paso a explicar de manera clara y detallada los argumentos fundamentales de los artículos reformados. En primer lugar, se decidió ampliar el artículo 268, que ya contenía una cláusula pétrea de piedra, que ya contenía esta cláusula, escuchen bien, que no se puede modificar, no se puede modificar. Esta cláusula está destinada a proteger la forma de gobierno, civil, republicano, democrático y representativo. Y ahora incluye la forma de elección presidencial, establecida en el artículo 124 como una disposición inmodificable. ¿Y por qué es esto significativo? Porque asegura que, sin importar los cambios políticos o las tendencias del momento, el mecanismo de elección presidencial permanecerá intacto, garantizando así estabilidad en el sistema democrático. Además, como protección adicional, se incorpora en el artículo 278 una nueva disposición para establecer que ningún funcionario electo podrá beneficiarse personalmente de reformas constitucionales aprobadas durante su mandato, si éstas afectan las reglas de postulación, elección o permanencia en su cargo. Esto refuerza la integridad del sistema y protege la Constitución aún más de posibles alteraciones que respondan a intereses particulares en lugar de al bien común. Por último, agregamos una cláusula transitoria de gran trascendencia. Esta establece que el presidente elegido en el 2024, es decir, quien les habla, no podrá optar por una nueva candidatura en el futuro, reafirmando un compromiso claro con la alternancia en el poder. Aquellos que dudaron que esto fuera posible, ahora tendrán que creer en mis palabras. Porque por primera vez en la historia de la República Dominicana, un presidente con la mayoría necesaria para extenderse el poder decide limitarse el poder. Esta es una muestra clara de mi convicción y mi compromiso democrático. Termino el 16 de agosto del 2028 y no sigo más, nunca más para bien de la democracia dominicana. De igual forma, negándonos a negociaciones o conveniencias políticas, reiteramos que quien ya fue electo en el 2016, como lo era en la Constitución anterior, tampoco podrá volver a postularse. Hoy decimos alto y claro que el país está primero que cualquier gobierno y que los ciudadanos están por encima de cualquier presidente.
Y en este punto, hagamos otra pausa para preguntarnos también, ¿qué significado tiene para una democracia contar con instituciones sólidas y autónomas, como un ministerio público verdaderamente independiente? Porque, estimados compatriotas, sin una justicia libre de presiones políticas, sin fiscales que actúen con plena autonomía, la Constitución se convierte en una promesa vacía. Un ministerio público independiente es el garante de que la ley no tiene dueño, que los privilegios no podrán esconderse tras el poder y que ningún ciudadano está por encima de la justicia. Por eso muchas veces reafirmé mi compromiso de cambiar la forma de designar al Procurador General, proponiendo un modelo para garantizar una verdadera independencia y que la discrecionalidad del poder impedía por la dependencia política o por la amenaza del posible despido. Esta Constitución aprobada conservará la potestad del presidente de presentar el candidato, pero será el Consejo Nacional de la Magistratura quien lo elija, así como a 7 procuradores adjuntos. Esta medida asegura mayor imparcialidad e independencia, exigiendo que estos cargos no hayan participado en política activa en los últimos 5 años y que cuenten con un periodo de inamovilidad de 2 años renovables. Además, esta Constitución contiene otras 2 disposiciones relativas a la unificación de las elecciones a partir del 2032 y la reducción de la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. Señoras y señores, soy un convencido. Ahí está parte del discurso del presidente. La mayor parte de los titulares se circunscriben precisamente a estos momentos, donde se refiere al tema de la reelección presidencial, de que han puesto un candado. De hecho, algunos legisladores bajaron con llaves a tirarlo al mar. Sí. Pero el problema es que los candados aquí lo violentan. Yo recuerdo que cuando llegaron aquí empresas distribuidoras de energía, hubo un informe que se hizo, que lo publicó un periódico, que decía que en República Dominicana ellos habían trabajado en muchos países y que República Dominicana era uno de los países donde más formas de violentar la seguridad habían encontrado, de robarse la luz, que habían encontrado 1001 formas de robarse la luz, maneras ingeniosas de cambiar la norma, de cambiar las reglas. Nosotros hicimos 2 entrevistas, una de ellas a Nacet Perdomo, les recomendamos que la busquen, es una mirada diferente. Yo creo que en este proceso de reforma constitucional hubo poco espacio para el debate. Una cosa que salva ese candado sería si todos los dominicanos estuvieran apretándolo, o sea, que sintieran que ese candado es suyo. Ese candado básicamente pertenece a una idea que no es mala, es buena, pero de un presidente que pronto ya no será presidente, o de un partido que puede perder la mayoría luego, tampoco sabemos si está tan convencido el partido, o sea, que con los vaivenes políticos podrían inventar otra cosa. Entonces, bueno, buena intención, buen postulado, pero nuestra Constitución no queda escrita así como en un bloque de piedra que jamás se puede cambiar. Entonces, bueno, por ahora, buena intención, el presidente lo ha dicho al principio, que no se va a presentar un nuevo periodo. Eso hace también que alguna gente dentro de su partido y dentro del gobierno estén ya mirando hacia dónde que se enfilan para quién es que le toca. El tema siguiente, que ese lo tratamos con Pancho Álvarez, que también estuvo acá, y que sería bueno prestarle atención especial, es la independencia del Ministerio Público. El presidente dice que se han creado los mecanismos para asegurar un Ministerio Público totalmente independiente. A mí me parece que el mecanismo de elegirlo por el Consejo Nacional de la Magistratura no garantiza esa imparcialidad política de la que el presidente habla, sobre todo si nosotros miramos la historia del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, el mismo Consejo Nacional de la Magistratura que se sentó un día y actuó contra Miriam Germán, ustedes recordarán, puede tener. Es el mismo consejo que ha escogido gente que es miembro de los partidos políticos para estar en altas cortes. Y es el mismo Consejo Nacional de la Magistratura. Y cuando me refiero que es el mismo consejo, yo no estoy hablando necesariamente del consejo con las personas actuales, sino del criterio del consejo. De la composición del consejo de mismo. lo que pasa en el Consejo Nacional de la Magistratura como órgano. Usted tiene que hace poco en este país se iban a escoger
varios miembros a sustituir a otros que salían del Tribunal Constitucional. Y yo creo que es muy grave, por ejemplo, y muy sintomático, bajo este consejo, el que está actualmente, aquí se lo estoy diciendo con ese sentido, que el periódico Hoy, 3 o 2 semanas antes, difundió los nombres de las personas que iban a ser escogidas, quitando quizás 1 o 2. Fueron exactamente lo que el periódico adelantó. Dijo que habían acuerdos previos. Entonces al consejo se llega de esta manera, que desde mi punto de vista pone un poco de relajo a mucha gente que va a examinarse, algunos de manera reincidente a examinarse, a pasar ese proceso, a hacer entrevistas, porque todo el mundo sabe que hay algún tipo de análisis de contacto previo. El presidente lo propone el presidente. ¿Quién va a ser Procurador General de la República? Lo propone el presidente. Lo único que esta vez el presidente tiene que llegar a mayores acuerdos y decir, bueno, este procurador no fui yo nada más, hay otros sectores ahí que están representados en el Consejo Nacional de la Magistratura, pero a fin de cuentas lo propone el presidente. Y ahora un Procurador General de la República puede quedar designado por lo que dura el mandatario. Ahora son 2 años para someterse a una misma otra evaluación. A los 2 años, el mandato dura 4, tienes que someterte a los 2 años a una evaluación y dentro de los que te evalúan está quien te propone, el presidente de la República. Entonces, ¿qué posición tan independiente podría tener el Procurador General de la República? La verdad es que yo, como ese mecanismo que se ha encontrado, esa forma, no creo, es un ejercicio, sí, se reconoce que es una muy buena intención, una gran intencionalidad, pero miren ahora, por ejemplo, en el caso de Miriam Germán, que no pertenecía a ningún partido político, no se le conocía una vinculación con el presidente o con el PRM. Miriam Germán ha durado 4 años, una decisión del presidente de la República, y ahora está en esa fase hasta que se escoja procurador. En otras circunstancias duraba 2, entonces tendría que volver para ver si se va a volver a escoger. La verdad es que este es un tema que merece ponderarse un poco más. Yo vi algunos debates, era imposible para la gente que estaba de partidos opositores, era casi imposible cambiar algunas rutas. Claro, porque es que la mayoría en el Congreso, al momento de decidir eso, prácticamente es el PRM, entonces deja muy poco espacio para un debate real. Ya se sabía que la línea que se bajó de parte del Poder Ejecutivo era esa aprobación de la reforma constitucional y también reiterar de nuevo la importancia del referéndum para este tipo de propuestas, ese voto popular del cual prácticamente nosotros no participamos, para decir queremos sí que se instaure y que se fortalezca esa cláusula pétrea, que se apriete más el candado, o estamos de acuerdo con lo del Ministerio Público, con que se elija de esa manera el Procurador General de la República, o incluso con las otras 2 propuestas que se sumaron a las iniciales del presidente Luis Abinader, lo de la unificación de las elecciones y también lo de los diputados, que quisiera también recalcar al respecto, porque hay que recordar que si bien se disminuye la cantidad de diputados, eso no garantiza que en efecto veamos algo que se traduzca en temas de presupuesto o en la gente. Todavía quedan muchísimos aspectos que habría que tomar en cuenta, por ejemplo, la cantidad de municipios que hay en nuestro país, la cantidad de distritos municipales, y uno se cuestiona si en efecto, por ejemplo, este tipo de medidas tendrían algún resultado. Yo no sé qué tanto ellos lo cuentan por lo que cuesta cada diputado. Dice, sí, pero habría que ver qué representa en realidad en cuanto a presupuesto y cómo, eso por el lado del dinero, pero por igual, ¿qué tanta representatividad tendrían diputados o miembros de partidos minoritarios en el Congreso? Porque generalmente casi siempre hay un partido que tiene la mayoría y que tiene el poder. Entonces, no sé, yo honestamente no sé qué tanto tenga de populista esta decisión de parte del presidente Luis Abinader de presentar esta reforma. Lamentablemente, y pienso, ya no hay un espacio para uno debatir o decir consideramos esto o que consideramos lo otro, porque ya se proclamó esta Constitución y ya está ese texto ahí. Entonces, simplemente queda ver qué pasará a partir de ahora. Una de las cosas es que esta reforma constitucional no tuvo vistas públicas, no. Ha sido de las menos debatidas, pero de todas maneras, recuperamos esa conversación ahorita hablando con uno de los participantes en la Asamblea Nacional Revisora, en este caso del Partido de la Liberación Dominicana. Yo sí vi en algunos momentos, por ejemplo, el tema de La Vega, que dice que sí, hay un eso no quedó claro tampoco. Sí, queda, pero lo va a explicar Gustavo Olivo. Sí, lo tenía, Gustavo Olivo.
Gustavo Sánchez. Lo tenía y lo anoté para preguntarle. Periodista, un hermano. Sí. Entonces, saludo para ti. Me cruzaron los cables con los apellidos. Pero bueno, lo vamos a ver en un ratito. Todo lo que tiene que ver cómo queda realmente conformada esa nueva constitución. Hay que decir que el presidente de la República todo el tiempo apostó a eso. Él decía, yo creo en eso, yo vengo con esto, y fueron de los cambios que él empujó. A mí sí me ha sorprendido, el punto que más me sorprendió es la manera de elección del procurador o procuradora general de la República, y el tema de los 2 años que, contrario a pensar que eso le fortalece, probablemente le limita. ¿Cuánto dura un expediente? Miren ustedes los expedientes. Hay los casos que llevan ahora. Exacto, 4 años. Los máximos son 4 años, algo así. No, tenemos los casos que comenzaron, los Medusa. ¿Cuánto dura un expediente? Entonces, un expediente grande, un expediente de corrupción, 2 años. La investigación, para tú hacer la investigación. El mismo presidente ha dicho, los días son largos y los años son cortos, entonces 2 años. Pero bueno, lo vamos a hablar con Gustavo y ojalá ustedes también se animen y opinen en nuestra transmisión en vivo a esta hora de la mañana. El presidente, hay una canción que decían, que yo escuchaba, no era una canción, era como una sección, creo que hubo un noticiero que decía tirapuya, tirapuya. ¿Te recuerdan? Entonces, ahí salió algo, no necesariamente una puya, pero se dijo. El tema de que hubo como un intento, el presidente no entra en detalle, como un intento de rehabilitar a su antecesor, Danilo Medina. O sea, que se propuso una negociación, el presidente lo deja, no ofrece detalles al respecto, pero dice, no estamos para negociaciones como las que nos proponen. Entonces, como es que le propuso algo. De modo que Danilo Medina sintió como, le preguntaron los periodistas y él dijo algo. Quiero pedirle a nuestra productora, por favor, Yarolín, vamos a escuchar lo que dijo Danilo Medina al respecto. Este artículo transitorio para que el presidente, para que no vuelvan a postularse durante 2 periodos, ¿qué opinión le merece? Lo primero es que yo nunca he hablado con el Partido Revolucionario Moderno para que me habilite. No tengo ningún interés. Y lo segundo es que no es verdad que el presidente Abinader es el primero que se pone un límite al mandato, porque el primero fui yo. El transitorio que viene en el artículo 124, yo se lo dije al compañero Reinaldo para que lo pusiera. Ahí está, bueno, él no ha hecho ningún tipo de negociación ni nada, Danilo Medina. Vamos a ver quizás si algunos congresistas se animaron, de quién sería la idea. Gustavo Sánchez está aquí, vamos a hablar un poquito también sobre esto. No quisiera que nos fuéramos sin un tema que está pendiente esta semana y que creo que esta semana el gobierno deberá tener algún tipo de respuesta. El presidente de la República designó a Carlos Pimentel como responsable de la Dirección de Alianzas Público-Privadas. El presidente lo hizo en adición a las funciones que tiene Carlos Pimentel en compras y contrataciones, se suma la de ser director general de Alianzas Público-Privadas. Comenzaron unas críticas. En el caso de Carlos Pimentel ha trabajado hasta ahora sin muchos contratiempos, es decir, Carlos Pimentel tiene un trabajo que puede resultar incómodo. Muy incómodo. Porque dentro y fuera. La regulación de las compras, diciendo usted está inhabilitado, todo lo que se trate de norma, transparencia, eso como discurso es chulo, es chévere, pero cuando llega el momento de la verdad, no todo hay gente que le puede molestar. Entonces nadie duda de ese trabajo. Pero un trabajo reciente que fue todo el tema que tiene que ver con el Intran, lo puso como en el candelabro, ahí en el presente. Entonces usted ve tipo de manifestaciones en redes sociales que hasta este momento no se habían visto. En medio de ese contexto y de cierto, yo diría que casi campaña también contra Carlos Pimentel, es que surge esta designación mediante decreto del Poder Ejecutivo. Y surgieron los cuestionamientos. Inicialmente hay un texto escrito por Pancho Álvarez, donde explica por qué es incompatible la posición de Carlos Pimentel en compras y contrataciones y al mismo tiempo al frente de alianzas público-privadas. Entre otras cosas, habla de conflictos de interés que se podrían presentar, porque alianzas público-privadas necesitaría la regulación de compras y contrataciones en determinados momentos. Y el dato más relevante que señala Pancho Álvarez es que la ley que configura alianzas públicas-privadas tiene un artículo específico que muestra la incompatibilidad de la función del director con cualquier otra cosa que no sea la docencia. Al decirlo, porque existe un criterio básico para todas las instituciones, nadie puede tener 2 cargos en el gobierno con 2 salarios. O
es decir, no puede cobrar 2 veces, pero sí podría eventualmente tener una entidad pública dirigirla y la otra dirigirla de forma honorífica. honorífica. Bueno, no, Sí, no cobrando, recibiendo un salario. no más recibiendo bien. un salario Exacto. honorífico. Entonces, Carlos Pimentel iba a cobrar por la alianza público-privada, iba a pasar a cobrar por ahí, pero ya no iba a cobrar por compras y contrataciones. Si usted mira todo lo que ha pasado en este tema, que es un tema que ha escandalizado bastante, usted tiene ese elemento que es, no creo que Pancho Álvarez, que viene, de hecho, Carlos Pimentel fue del mismo litoral al que pertenece Pancho Álvarez. Claro, en el sentido de participación ciudadana. Carlos Pimentel fue portavoz de Participación Ciudadana. Sí. Y entonces Pancho Álvarez dijo, esto parece que no lo pensaron. Básicamente, esto no lo pensaron, ahí hay una incompatibilidad. Y entonces comenzó también el otro tema, que es el tema de sume eso, todos los cuestionamientos, y sume eso, que hay quienes dicen, incluyendo gente que aboga por empleo para otros, que en el PRM hay más talento, que qué pasa, entonces hay una puja interna dentro de un PRM que sabe que el presidente no vuelve, entonces le está diciendo, señor presidente, y es que aquí no hay más gente, y eso también tiene una implicación. Carlos Pimentel ofreció estas declaraciones, ahí lo estamos mirando en un video, donde básicamente lo que hace es ponderar y defender su designación. Yo voy a escuchar, y ustedes también si se animan, solo unos 30 segundos, porque creo que el contenido vital, el espíritu de esa presentación se resume en eso. Carlos Pimentel defiende su designación, dice que no violenta la ley y da de alguna manera garantías que en caso que se presente algún conflicto de interés, él podría abstenerse. Pero vamos a escuchar un poquitito. Ciudadanos y ciudadanas, me dirijo a ustedes para referirme a la reciente designación como director ejecutivo de la Dirección General de Alianza Público-Privada, que reitera la confianza y el apoyo depositado en mi persona para seguir contribuyendo al fortalecimiento de las contrataciones públicas, incluyendo las APP. Desde mi labor en la sociedad civil, como en mi trayectoria en el servicio público, he trabajado con total entrega para fortalecer la transparencia, la eficiencia, la institucionalidad de la administración pública. Compromiso que seguiré honrando desde esta nueva posición. Bueno, una declaración de principio, no voy a dejarlo completo, una declaración de principio en términos personales. Carlos Pimentel le está diciendo, señores, yo no soy un desconocido, usted me conoce, yo no vengo aquí a truquear, yo he trabajado en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, tal cosa, y esto en realidad, cuando me hablan de conflicto de interés, yo me abstengo y lo otro está bien, y defiende su designación. Pero ¿qué pasa? Yo entiendo que los cuestionamientos a la designación de Carlos Pimentel no ponen a Carlos Pimentel, porque Carlos Pimentel no se nombra a sí mismo. Quien nombra a Carlos Pimentel es el presidente de la República. Entonces, esto plantea una situación para esta semana. A mí me parece que 1 o 2 semanas, sobre todo si nosotros tomamos en cuenta la gran sensibilidad que tiene el presidente al la debate opinión pública. Sí, sobre sus ideas. El presidente ha dado muestra que es un tema que particularmente le preocupa. No creo que persista en un tema donde alguien le esté señalando de una vulneración, a menos que el Poder Ejecutivo, pero ahora les voy a decir, eso tiene su contravía, que el Poder Ejecutivo decidiera defenderlo y decir, esto está bien. ¿Por qué tengo dudas respecto a eso? Bueno, porque posteriormente el órgano al que pertenecía Carlos Pimentel, que es Participación Ciudadana, ha rechazado su designación y está indicando que violenta las leyes. Sí, la seguridad jurídica, la legitimidad jurídica, la conveniencia de distribuir el tiempo y los esfuerzos de un mismo funcionario entre 2 funciones. Habla ahí participación ciudadana. Participación Ciudadana está planteando básicamente yo creo que tenemos unas imágenes de participación porque pasé de Carlos. Exacto, y el búsquenme comunicado. café, por favor. Aquí tenemos un Café Santo Domingo, nosotros tenemos una estación, que yo soy de opinión que esa estación tenemos que mostrarla. Entonces, en esa estación, la gente del café, por favor, sírvale café a todo el mundo. Entonces, porque el café es lo poderoso. Y va más allá Participación Ciudadana de señalar simplemente a Carlos Pimentel, porque esto no es Carlos Pimentel como tal, es lo que pasaría de que una persona, independientemente de quién sea, ocupe estas 2 funciones, que prácticamente pasaría a ser juez y parte
de unos procesos. Esto es lo que considera, por ejemplo, participación ciudadana, así lo manifestaron los partidos de oposición, pero sí, imagino, Edith, que conversará al respecto. Está también lo que planteaba en su momento el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, antes de ir sobre Antoliano él, Peralta. Sí, antes de ir con el consultor jurídico, porque pasamos participación ciudadana, para ver un poco la FINJUS, porque digamos También que tiene la misma naturaleza, participación ciudadana por un lado y la FINJUS, que hace de esto un cóctel más delicado. La Fundación Institucionalidad y Justicia emitió un comunicado donde advierte que esa designación es improcedente. Dice que esta decisión viola la legislación vigente y afecta gravemente la institucionalidad de la administración pública en el país. Tenemos a Servio Tulio, que habla al respecto, así que rápidamente vemos lo que dijo. Miembro del Consejo como director de compras y contratación. Él es miembro del Consejo como director de compras y contratación, con voz y voto. Entonces es miembro del Consejo como director de la Alianza Pública y Privada, con voz pero sin voto. Entonces hay un conflicto. Ahí hay un conflicto, pero más aún. Eso también violenta los principios de eficacia y de lo que se trata en esta ocasión es que, siendo eso así, inclusive sustentado hasta por el propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo, eso hay que revisarlo. Yo creo que nada, se ha presentado esta situación, ha generado un debate en donde todos los juristas coinciden en que hay una violación y de lo que se trata es que esa designación se revise. ¿Y cómo se explica que un error tan elemental sea cometido por un gobierno y su consultor jurídico qué hace ahí? Yo no quisiera emitir un juicio en ese sentido porque... Ahí está, bueno, entonces él se abstiene de opinar sobre esto y menciona incluso que el consultor jurídico tenía otra posición. Ahora en este momento, hoy es lunes, lo que encontramos es lo siguiente. Tenemos a Carlos Pimentel designado en 2 funciones. Tenemos otra gente por ahí celebrando y haciendo lo que se hace en Semana Santa, que pues buscan muñecos y lo queman para que se queme la gente. Entonces, tenemos a 2 instituciones que el gobierno le da peso y credibilidad, que son Participación Ciudadana, a la cual pertenecía Carlos Pimentel, y la Fundación Institucionalidad y Justicia. Pero hay un tercer elemento. Se ha filtrado una carta del consultor jurídico que estaba dirigida a Carlos Pimentel, pero también al presidente de la República. Con copia. A mí me llama la atención porque esta es una carta que tiene 3 actores, básicamente. El consultor jurídico que la firma, Carlos Pimentel, que es el director general de compras y contrataciones públicas y que versa sobre su posibilidad en ese momento no realizada de ir a esa institución, y el presidente de la República, que es el que manda. La carta, la que ha circulado, tiene recibida en el antedespacho de la Presidencia de la República, es decir, la carta que se ha recibida en el antedespacho el día... fue el 3 de octubre, fechado 4, el 3 de octubre. Sí, pero la recibida recibieron fue el 4. El 4 de octubre. Entonces, esta carta del consultor jurídico básicamente dice, primero, que no considera que eso es factible, que violenta la ley. Dice, sí, es legalmente factible crear un mecanismo de coordinación interinstitucional para lograr la optimización de funcionamiento de 2 o más instituciones, ahora de la creación de un sistema, para la designación de una persona. De acuerdo con la normativa vigente en la materia, se puede designar a un único funcionario en 2 instituciones para desempeñar funciones inherentes a su cargo, siempre que se tomen en cuenta estas condiciones. Y ahí dice las condiciones en las cuales se puede hacer. Un mismo funcionario que no puede recibir la doble remuneración, que los cargos no deben presentar conflictos de interés. Entonces, Antoliano Peralta, consultor jurídico, pasa a explicar, digamos, que eso se puede hacer bajo ciertas condiciones. Entonces, potenciales conflictos de interés al designar a una misma persona como director de ambas direcciones, o sea, compras y contrataciones y público-privadas. Si bien la designación de un único director para ambas instituciones puede ser legalmente viable, no obstante plantea los siguientes conflictos de intereses y lo plantea en los siguientes términos. De conformidad con el numeral 5 del artículo 15 de la ley 4720, el director de contrataciones públicas tiene voz y voto en el Consejo Nacional de Alianza Pública y Privada.
exclusivamente en lo que respecta al diseño de estructuración. Bueno, ahí dice, en esa parte Carlos Pimentel ya lo había contestado en el documento que da, porque dice que se podía delegar a otra persona en ese caso. La ley número 34006 establece que la Dirección General de Compra y Contratación es responsable de supervisar y regular los procesos de contratación pública en toda la administración estatal, incluyendo aquellas relacionadas con los procesos de compra de público-privada. Entonces, una misma persona como director de ambas entidades significa que esta persona estaría supervisando los mismos procesos de compras y contrataciones que ejecuta, lo que claramente pudiera corromper su imparcialidad e independencia necesaria para procesos de adjudicación y ejecución de contratos. La verdad que compras y contrataciones también compra y se supervisa. Exacto. O sea, compras y contrataciones también compra, pero en este caso, que es una entidad externa, la misión principal no es comprar. Sin embargo, está ese tema y él lo pone de que sería la misma persona. Luego dice que la Ley Orgánica de Administración Pública establece que debe haber una separación de funciones entre los órganos que supervisan y aquellos que operan. El hecho de que una persona supervise como director general de compra y contrataciones públicas y al mismo tiempo ejecute como director de la Alianza Pública y Privada podría crear una situación que vulnere el principio de rendición de cuentas y debilitar la confianza en la transparencia del sistema. Y ahí está. Ahora bien, esa es la carta de Antoniano dada antes de que el presidente emita el decreto. El consultor jurídico, la consultoría jurídica, es un órgano de consulta para el presidente de la República. Carlos no se nombra a sí mismo, lo nombra el presidente. Por lo tanto, esta carta es una carta que se envía. ¿A quién le tiene que hacer caso? El presidente de la República. Quizás hoy en la semanal es una buena oportunidad para el presidente hablar de las circunstancias. Me imagino que, que esta carta ande de mano en mano no es del gusto del presidente, porque yo creo que en eso también se alteran un poco las formas de que el presidente recibe un tipo de consulta y a quien está, cuando esta carta está difundiéndose de esta manera, de alguna manera quien deja parado diciendo, oye, nosotros te lo dijimos, es al presidente de la República, no es a Carlos Pimentel, que él lo designa. No. ¿Qué salida tiene en este caso? Vamos a esperar, pero por la tradición de este gobierno, de que cuando hay un hecho que está cuestionado, se está siendo cuestionado fuera, se está siendo cuestionado en el gobierno, y los PRMistas están así, está cuestionado por el consultor jurídico que alguien decidió hacer público ese cuestionamiento, alguien decide y dice, déjame echarle un poquito más de leña a ese fogón y pone la carta. Entonces, evidentemente, podría estar frente a una idea de retroceder. Ahora bien, el presidente acaba de retroceder en la reforma fiscal. El presidente no puede estar, hoy digo aquí, mañana reculo, vengo para atrás otra vez. E incluso él lo dice en su discurso ante el Congreso Nacional, dice, cuando hay que rectificar, se rectifica. Pero evidentemente todo tiene como, por lo menos, guardar un receso, un recreo de unos meses para que se produzca otra decisión y tenga que regresarla. Una salida sería que lo ponerlo en la cancha de Carlos Pimentel, y que Carlos Pimentel, que lo ha defendido, vamos a ver si continúa, porque cuando Carlos Pimentel da la rueda de prensa, todavía no se había pronunciado ni participación ciudadana, ni la FIJO, ni había salido la carta del consultor jurídico. La carta se da a conocer 2 o 3 horas después. Una salida de esto, pensando en el hecho de que el presidente Luis Abinader no recule, no eche para atrás, sería lo que planteaba Carlos Pimentel, que de acuerdo a lo que él comentaba, ya comenzaron a estructurar un plan de trabajo de acuerdo a lo que le informaba el presidente Luis Abinader para hacer una especie de reestructuración de cómo funcionan las normativas con respecto a ambas entidades. Entonces habría que ver. Pero eso no alcanzaría. Sí, pero habría que ver porque en base a eso, sabiendo el conflicto de intereses, en base a eso era lo que planteaba Carlos Pimentel, acorde a lo que conversó con Luis Abinader. Pero fíjate, habría que ver si eso es una salida. No lo es por un sentido. ¿Por qué? Porque cuando Participación Ciudadana y FIJO hablan, ya Carlos Pimentel había manifestado esta solución, si lo hubiesen considerado viable. Entonces, es de atender. Eso no significa que ellos sean los que manden, sino que el gobierno tiene ahí un caldero caliente, porque tú tienes eso más todos los otros elementos de lo que están atizando un fogón desde hace rato, que es una hoguera. Entonces, una salida podría ser que sea Carlos Pimentel que dé un paso atrás. Entonces, guarda la elegancia. No dudemos también de esa posibilidad.
de la posibilidad de que Carlos Pimentel sea el que dé un paso al costado. Podría quedarse en compra y contrataciones, podría pasar solo a público y privado, porque esa también sería una pérdida también. Sí, pero esa Si se va esa sería la posibilidad, no la descartemos, la posibilidad de que Carlos Pimentel simplemente, y a mí me parece que la clave de la decisión, por el conflicto que hay, a menos que el presidente diga no, esto se queda así. Se queda así, pero mirando el caminar del presidente, el procedimiento, porque aquí hay gente que ponían un funcionario, el funcionario así decía, y usted esto ahí está ahí porque yo lo digo. Para mí eso es un caos Esto es lenteja, usted la come y si no la deja. Y no importa, usted me está diciendo que soy funcionario, no importa, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, del Ministerio Público, uno se recuerda, no importa. Mire, señor presidente, tantos indultos, no importa, indulto hasta el final. Lo que sea, eso ha pasado, pero por esa tradición de devolver. Podría estar en la mano de Carlos Pimentel. Me parece que quizás esa sea la alternativa. Y por supuesto, nadie nos va a decir cómo se sintió el presidente de ver que una consulta para él anda de mano en mano. Esperemos que Carlos Pimentel no salga, si está en las manos de él decidir a qué institución va, esperemos que no salga de compras y contrataciones, porque la labor que ha realizado ahí se evidencia con los casos que se llevan incluso en estos momentos. Ahora bien, yo pienso que esto es un caos innecesario de parte del presidente Luis Abinader y me recuerda, por ejemplo, a lo que pasó recientemente en La Vega, que ahora hay una discusión de leyes y normativas y demás, pero es por algo que justamente creó el propio Poder Ejecutivo. Y esto pasa igual, pienso yo, con lo que ocurre ahora con compras y contrataciones y las alianzas público-privadas. Ahora uno sabe algo que estaba ahí y entonces se removió. El presidente pide consulta, pero no necesariamente, porque entonces el presidente no sería el presidente. El presidente pide consulta y tiene, en este caso le advirtieron. ¿Cuáles motivos tuvo para que, a pesar de que el consultor le estaba diciendo, dijo esto? La otra posibilidad es que el presidente defienda eso y diga, bueno, nosotros en este momento estamos mandando el proyecto de la ley de compra y contrataciones para cambiar ese artículo. Pueden hacerlo también. Vamos a ver qué pasa, pero a mí lo que me parece que va a ser la otra, la que les decía. Todo eso es mirando el futuro, pero ese majarete no dura 2 semanas. Yo creo que esta semana se define. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, tenemos un hombre que acaba de entrar al comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que se ha conformado. Votaron por, el PLD tuvo su trabajo y concluyó. Sí. Escogió otra vez a Danilo Medina como presidente del partido. Habíamos dicho que Francisco Domínguez Brito lo iba a intentar, pero que eso era un esfuerzo casi lúdico. Con un 30 y pico %. Sí, está bien los números, no está tan mal, considerando, pero es un ejercicio lúdico, muy difícil, todo eso estaba bien amarrado, entonces muy difícil. Queda como presidente Danilo Medina y se recompone el comité político. Y están todos estos asuntos que han estado trabajando mucho los legisladores, así que cuando regresemos estamos con Gustavo Sánchez, que está en nuestros estudios un poquito más tarde. Estará aquí la antropóloga Tajira Vargas. Hablaremos con ella de otro tema que tiene mucho que ver con ser dominicanos, cómo estructuramos, cómo reaccionamos en un mundo donde acaba de decir Joan Manuel Serrat, cada vez le gusta menos. Bueno. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.